buen día. Que el Señor te bendiga. Te envío un fuerte abrazo, mi bendición. Yo estoy aquí con Jesús en la Eucaristía. A lo lejos veo que se avecina el amanecer. Ya hay algunos lejanos rayos de luz, rayos de sol. Pero aquí el Señor se hace presente siempre. Quizás somos nosotros los inconscientes y sin darnos cuenta vivimos en la oscuridad. Vamos a orar hoy por todos los enfermitos, tanta gente enferma, no solo con el COVID, sino de distintas realidades. También por los ministerios de intercesión que en distintos países están unidos en oración. Que el Señor bendiga sus corazoncitos y que sean escuchadas todas sus oraciones por los que las solicitan y por los que no también. Oro también hoy de manera especial por Osana, Estados Unidos. Gracias. Les amamos en el amor del Señor. Y pedimos intercesión a San Pedro de Alcántara, un santo franciscano, gran predicador y penitente, que le interceda por nosotros. Que el Señor envíe el Espíritu Santo, que a ti te abrace, que toque tu corazón, tu mente y toda tu vida. Que sea el Señor llenándote de Él y de su amor. Que el Señor bendiga a tu familia, a tu trabajo, lo que harás en este día, aquellas realidades difíciles. Que Él haga su santa voluntad. Que Él te ilumine con la fuerza del Santo Espíritu. Y que tú te dejes abrazar. Quiero compartirte la palabra del Señor. Quería decirte, esta es la tercera vez que intento hacer este mensaje. Espero que la vencida. Continuamos con la primera lectura de la carta de Pablo a los Romanos. ¿Te parece bien? Vamos a dialogar un ratito a ver qué es lo que nos dice Romanos 6, del 12 al 18. Hermanos, que el pecado no siga dominando su cuerpo mortal, ni sean súbditos de los deseos del cuerpo. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos para la injusticia. Ofrézcanse a Dios como personas que de la muerte han vuelto a la vida y pongan a su servicio sus miembros como instrumentos para la justicia. Porque el pecado no nos dominará. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, ustedes, que eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fueron entregados y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Varias ideas hay en mi mente, pero bueno, yo voy a ir moviendo los labios según el corazón me vaya diciendo. Hablar de esclavitud hoy día es motivo de burla. Parece que es ilógico, extemporáneo hablar de esclavitud. Y decir que hay que ser esclavo de Cristo, pues peor, es motivo de bullying, de burla. Pero vamos a ser sinceros. Hablemos de la libertad que se convierte en libertinaje. O cuando decimos es que el ser humano es demasiado crecidito, ya somos demasiado maduros, no necesitamos eso de iglesia o de religión para saber qué hay que hacer, para ser felices. Eso era antes, cuando éramos como niños intelectualmente. Pensemos en los que piensan eso. Entonces vamos a hacer lo que el cuerpo nos pida. Anchas Castilla y viva la Pepa. Todo lo que se me antoje vamos a hacerlo, porque soy libre. Y a veces se canta y a veces se grita y visto como me da la gana. Soy libre. Hablo como me da la gana. Soy libre.
Pensemos si eso es verdad. Hay personas que, bueno, yo me libero de la religión, me libero de la iglesia, pero hay gente que se esclaviza de la misma creación, por ejemplo. ¿No te parece que es un negocio no tan productivo? Porque yo me esclavizo del aire, de la piedra, de los elementos, pues, del fuego, del agua, en fin. Hay gente que se esclaviza a eso y sin eso no puedo estar en felicidad. Me esclavizo de tantas cosas, de una persona, de una manera de pensar. En fin, así ya lo decía, así como creo que todos necesitamos algo que nos embriague. Nosotros invitamos a embriagarnos de Espíritu Santo, de gozo y de alegría. Todos, así como todos necesitamos de algún tipo de embriaguez, también de alguna manera nos esclavizamos de una persona, de una mascota. Pues claro, un animalito cuántas veces esclaviza de un pensamiento, de un artista. O sea, en definitiva, terminamos siendo esclavos y esclavos. Cuando Pablo nos dice que seamos entonces esclavos de Cristo, dejando nuestros pecados, está sugiriendo que seamos esclavos de aquel que nos da la libertad. Es decir, busquemos camino de libertad, pero ¿cómo? Siendo esclavos de aquel, el único que puede dar la libertad, que es Cristo. En absoluta libertad, porque es quien nos ama, es quien conoce nuestro corazón, es quien tiene el mapa de nuestra historia. Aquí también se une un tema, el tema del sufrimiento, que he dicho, el sufrimiento de cargar la cruz, de la oración, de seguir a Cristo. Claro, al principio dejar un pecado es algo que lleva al sufrimiento y es una lucha. Dejar esas esclavitudes es una lucha. Dejar el pecado, como dice la palabra hoy, Pablo a los romanos. Tanto pecado, hay que renunciar a él y eso duele. Pero, ¿a qué llegamos? A la libertad. Libertad interior, libertad en Dios, libertad de conciencia. Libres. En cambio, si nosotros no nos hacemos de esclavos de Cristo y nos vamos por el pecado, ¿en qué terminamos? Perdidos. ¿En qué termina aquella persona que busca el libertinaje porque hago lo que me da la gana? Esclavos de tantas cosas, en tanto pecado, en tanta miseria. ¿Has sido testigo de eso, verdad? Y uno ve los ojitos de tanta gente que habla de ese tipo de libertad y se da cuenta que están presos de tantas cosas. La invitación es a sufrir para dejar de sufrir. Sí, es decir, lucha por dejar el pecado, pero amando al Señor. No es simplemente martirizando tu cuerpo, es por amor a Cristo, con Él de la mano, luchamos. Y aunque cueste sufrir al dejar el pecado y al no hacer lo que el cuerpo le da la gana, pero por amor, pero en el gozo de Cristo el Señor, en la vida de la resurrección, ser libres. Insisto, no es solamente, es que es pecado, me voy a martirizar, voy a flagelarme. Es mucho más que eso. Es como la persona que es fiel por amor al esposo, a la esposa. Es como la persona que se esfuerza porque va a llegar a la meta. Es muy complicado el entrenamiento, pero sabe que llegará a la meta. De esa misma manera, unidos con el Señor, tomando la cruz de Cristo, a veces así como que gateando con lucha, pero sabemos que poco a poco vamos avanzando en ese camino de libertad. Y no nos hacemos esclavos del mundo, no nos hacemos esclavos del pecado, sino que nos hacemos esclavos de Cristo, quien después nos dice, ya no los llamo siervos, yo los llamo amigos. La pregunta entonces puede ser, ¿quieres ser esclavo o quieres ser libre? Para ser esclavo, pues bueno, liberémonos de Jesús, como lo dicen, nos liberamos de Dios, nos liberamos de la iglesia, para esclavizarnos del pecado, de la miseria, de lo que nos diga el mundo, de lo que nos diga el cuerpo. Pero ¿dónde terminamos de esa manera? ¿Dónde terminamos? En tremendas esclavitudes, en tremendos vacíos, buscando de un lugar para otro. Oh, sí, la propuesta es ser libre en el Señor, ser libre en Cristo, el Creador de todo cuanto existe.
Uno puede ser esclavo de los siervos de Dios o puede ser libre en Cristo. Yo quiero vivir en esa libertad, en la libertad de Cristo. Un buen día hoy para analizar nuestras esclavitudes y la búsqueda de libertad, el anhelo de libertad que hay en nuestro corazón. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro. Vamos al otro concierto, ¿te parece? Nuestra adoración. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación. Padre bueno, Dios altísimo, nuestra lámpara. Ahí está, el concierto de la creación. Y mientras canta y adora la creación en la libertad de Cristo, porque para ser libres nos ha libertado el Señor a precio de su sangre. Yo te bendigo, todo tu ser, que vivas en esa libertad, que vueles en esa libertad, que el Señor rompa todas las cadenas, que te sueltes y en Él puedas volar. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Te damos gracias por tu inmenso amor. Amén, amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor. Oro por ti, por tu familia, esposo, esposa, hijos, también por los abuelos. En el trabajo que el Señor derrame bendición, la fuerza liberadora del Santo Espíritu de Dios. Que te levante de toda esclavitud. En el Señor puedes hacerlo en nombre de Cristo. Que no nos dejemos destruir por la tentación del enemigo o por nuestra mente o por ese falso anhelo de libertad. El anhelo no es falso, pero hay veces como lo buscamos, donde lo buscamos sí es falso. Que el Señor cubra de bendición tu casa, cada rinconcito de tu casa y cada corazón. Amado Señor, toma posesión. Necesitamos libertad, necesitamos levantar la mirada, no como esclavos, no como siervos del mundo, sino como tus hijos, Señor. Para eso queremos agarrarnos a ti, aferrarnos a ti. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición. Pedimos la intercesión a la Virgen María, a los ángeles, a los santos, a San Pedro de Alcántara, por todas las familias, padres libres, hijos libres, no esclavos, no. No, Señor, para eso no nos has creado tú, no para ser esclavos del mundo. Líbranos, Señor, de todas las cadenas, de toda esclavitud. Amén, hijo y Diosana. Abrazo grande, te amo en el amor del Señor. Hasta pronto, chao. Sonríe, adora, alaba, contempla. Silénciate. Lleva el amor de Dios.